Históricamente, a los jóvenes se nos ha dicho que somos rebeldes, desinteresados, que somos superficiales, incluso se nos ha llamado pesimistas. Al mismo tiempo, se nos ha dicho que somos el futuro del país, que el mundo del mañana está en nuestras manos y que es nuestra responsabilidad construir el mundo en el que queremos vivir mañana, no solamente nosotros, sino también las próximas generaciones. Yo soy Renata Méndez y Alberto García, ya llegando a esta quinta emisión de En Trending en su faceta electoral, con un programa muy interesante, Beto, que dedicaremos a... ¿Cómo decirlo? A decir que a los jóvenes sí nos interesan muchos temas, entre ellos la política y por supuesto la política de nuestro país. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo. Hola Ren, estoy muy bien, muchas gracias por esa introducción que pues justo nos presenta Renata. Vamos a intentar darle la voz a los universitarios, las universitarias, les universitarias, en este sentido también post-debate. O sea, venimos de la primera reunión de las candidatas y el candidato en este intercambio de ideas a nivel nacional, pero pues justamente quedó mucha inconformidad manifestada en redes sociales y nosotros salimos a platicar con los jóvenes de nuestra comunidad universitaria pues para conocer cuáles son esos temas que sintieron que o no se abordaron o que hizo falta entrar a más detalle. Lo hemos estado hablando, como bien dices, ya es nuestra quinta emisión. En nuestras 4 emisiones anteriores los expertos nos han dicho no hay una conexión, no hay una reciprocidad con las juventudes. Entonces, bueno, hoy queremos, insisto, aprovechar ese post-debate para poder llevarles lo que está opinando la comunidad juvenil, la comunidad universitaria y también pues tal vez para ver qué es lo que tendría que abordarse, no solo en este proceso electoral que termina el 2 de junio con las elecciones, sino por supuesto en el panorama social en nuestro país. Y justamente, Beto, para conocer cuál es el papel que tenemos los jóvenes en las elecciones, veamos el siguiente minuto que nos comparte Viri. A los jóvenes no les importa votar. Les da flojera la política. No les interesa participar en los asuntos públicos del país. Ni enterados están de que este año hay elecciones. Estas ideas y estereotipos sobre la juventud desde una mirada adulta siempre han existido y nos han llevado a enfrentar enormes retos para lograr que nuestra voz realmente sea escuchada. A los jóvenes nos preocupa la crisis medioambiental, de desempleo y vivienda en México, el aumento en la violencia, el rezago educativo y otros problemas sociales. Hemos alzado la voz tanto en las calles como en las redes demostrando que estamos activos. Nuestra participación en la vida política es fundamental para construir una democracia más sólida y justa. Por ello, es importante que se nos brinde información clara y accesible para estar enterados de las propuestas y trabajo de nuestros representantes, además de abrir espacios para expresar nuestras opiniones. Solo así romperemos con ese viejo mito de que los jóvenes estamos peleados con la política. Ya lo menciona Viri, los jóvenes queremos ser escuchados, sobre todo posterior a este primer debate presidencial que fue visto por aproximadamente 11.8 millones de personas en nuestro país, en diversas plataformas, Beto, y que esto dice mucho de que sí nos interesa saber cuáles son las propuestas que tienen nuestros candidatos, también lo hemos revisado a lo largo de estas emisiones, cuáles son sus perfiles, qué nos ofrecen y en este sentido qué tan conectados, ya lo mencionabas tú hace unos minutos, qué tan conectados están con las nuevas generaciones. Tenemos un trending muy diferente, Ren, amigos, hoy no vamos a estar viendo notas, más bien vamos a ir a cada segmento que va a ser un sondeo. Lo hemos hecho durante las últimas semanas, pero hoy vamos a ir primero con el sondeo que realizó nuestra compañera reportera Zaira para justamente conocer, después de este debate, qué sintieron los jóvenes, particularmente sobre los temas que se abordaron. Así que vamos a iniciar con este sondeo inicial de las reacciones inmediatas al debate. Bajo el criterio de este debate, pues mi primera solicitud sería que en realidad contestaran las propuestas, ¿no? Porque creo que eso es lo que nos importa a los mexicanos, o sobre todo a mí, lo que me importa para elegir un candidato es pues las propuestas que tiene, no tanto el escuchar toda este pleito político que traen unos entre otros. Entonces esa sería mi primera solicitud. Hablaría con Xochitl y creo que pediría o preguntaría acerca sobre la transparencia de sus actos, sobre todo de algunas partes de las empresas, del sector privado, que sea un poco más clara y precisa en cuanto a esa temática. Pues la primera solicitud sería que se enfocara en el sistema de seguridad y que también diera un mejor servicio a la población en general, que le diera más tranquilidad, porque la seguridad siento que es algo muy importante, no solamente para poder salir a la calle, sino también para poder tener un desarrollo económico, social. De cómo mejorarían la educación o cómo la van a mejorar en este próximo sexenio.
Pues creo que algunas sobre los derechos de ciertas comunidades, principalmente comunidades indígenas posiblemente, o sobre sectores bajos de la sociedad, de bajo nivel socioeconómico. Pues inconforme, porque yo pensé que sí iban a dar más ideas. Sí hubo bastante y sí sacaron temas que se deberían sacar en contra de varios candidatos, pero ni siquiera se esforzaron, creo yo, en aportar alguna propuesta. Como una sensación de inconformidad y miedo, porque creo que muchas de las propuestas que nos dieron simplemente se centraban en cosas que ya habían pasado y que no resolverían como tal las situaciones. Pues ahí lo están diciendo los jóvenes de la comunidad universitaria, hay un sentimiento de inconformidad un tanto generalizado, ¿no? No solo con los compañeros con los que Zaira platicó, Ren, sino pues también en redes sociales se han manifestado este tipo de opiniones. Se habló mucho también, por ejemplo, del formato del debate, ¿no? Como, bueno, más allá de las fallas técnicas que se tuvo con el reloj y demás, sino que pues, o sea, se hacía una pregunta directa por parte de los moderadores y los candidatos, las candidatas y el candidato a veces no contestaban y simplemente hacían recurso de un ataque, de recordar lo que hicieron en su época previa, sea como legislador, sea como gobernador. Entonces, pues sí, un sentimiento de inconformidad porque pues a los jóvenes que tal vez no sientan ninguna afinidad con ningún partido, con ninguna candidata, candidato, pues no les dice nada este primer encuentro, no les no sé tú cómo lo hayas sentido también, pero pues sí, o sea, no se prestó a realmente un enriquecimiento de las ideas y de a menos de 2 meses de las elecciones realmente tener una claridad. Lo dice la última compañera en el sondeo, pues hasta miedo, ¿no? O sea, miedo de ese medio lo involucra el no saber por quién vas a votar todavía ya a menos de 8 semanas de este proceso, o sea, definitivamente dejó mucho abierto este primer debate. No sé tú cómo lo piensas. Sí, justamente en esto que ya mencionas, Beto, del formato, hay que decir que de estos 11.8 millones de personas mayores de edad que lo vieron, que estuvieron al tanto de cómo se llevaba a cabo este proceso, solamente un muy poco porcentaje de esa población realmente se quedó los 100 minutos que duraba este debate. La mayoría solamente estuvo 36 minutos, que 36 minutos en contraposición a 120 sí, y claro. Estas 30 preguntas, pues es muy poco. Estos son datos del Media Research, de este centro de investigación, y esto nos dice mucho de cómo ellos no saben cómo acercarse a la población, ya con todo esto que tenemos en contenidos en redes sociales, en otras plataformas de consumo de contenido, pues estos ya no son tiempos a los que estemos acostumbrados, no había pausas, no había un segmento que te permitiera descansar de toda esta confrontación que existía a cuadro. Entonces, pues sí, esto nos dice mucho de cómo, si bien la gente puede estar interesada en informarse, después de esos 36 minutos escogieron, en el menor de los casos, cambiarle a la televisión o apagar el canal, en el peor, desistir completamente de participar en las próximas elecciones del 2 de junio. Y es que es algo que hemos escuchado, Ren, con nuestros invitados en las ocasiones anteriores en Trending Electoral. No se está poniendo énfasis a un sector del padrón electoral muy grande. 26 millones aproximadamente de jóvenes entre 18 y 29 años van a tomar parte, bueno, al menos están registrados para votar este 2 de junio, y bien lo dices, ¿no? O sea, ni siquiera en cuestión de formato están sabiendo cómo hablarlo, ya no digamos en la profundidad de los temas, nos lo dijo la semana pasada la doctora Carolina Gilas. Entonces, pues sí, queda muy vacío. Este primer debate solo es otra más, ¿no? O sea, otra más de esas evidencias de que está quedando muy corta su manera de comunicarse con nosotros los jóvenes en este proceso en donde, insisto, 26 millones aproximadamente de personas entre 18 y 29 años van a poder votar este 2 de junio. Y es algo de lo que nos hemos pronunciado desde la primera emisión, Beto, que nadie le ha dicho a estos candidatos que los jóvenes para estas elecciones que son históricas representamos el 30% de esta nómina electoral, que es muchísimo, Beto. Sí. O sea, nadie les ha dicho que conquistar a los jóvenes, que hablarles sobre sus preocupaciones, intereses, también sería acercarse a nosotros. Pero nosotros, en contraposición a los candidatos y a este primer debate presidencial, sí les daremos un descanso para que sigamos con esta conversación, pero antes algunas preguntas para saber qué tanto saben de cómo vamos en Trending.
Sintonizar la nueva frecuencia de TV UNAM es muy fácil. Sigue estos sencillos pasos para reprogramar tu televisión. Toma el control remoto de tu televisión. Presiona el botón Menú. Busca Ajustes o Configuración. También puedes hacerlo directamente desde la opción Antena o Cable. Selecciona Búsqueda automática de canales. Asegúrate de que la opción digital está encendida. Espera a que cargue y ¡listo! Disfruta tus programas favoritos de TV UNAM por el 20.1 con mejor calidad y mayor cobertura. Si tienes alguna duda, pregúntanos a través de nuestras redes sociales. Regresamos a esta quinta emisión de En Trending Electoral en la que, pues bueno, Ren, estamos intentando acercarnos un poquito más a lo que nos está diciendo la comunidad universitaria. Ya empezamos a escuchar cuáles son los temas que más les apremian, pero bueno, ahorita queremos también saber, rumbo todavía 2 debates que quedan entre los candidatos presidenciales, las candidatas y el candidato, justamente qué es lo que les gustaría a ellos escuchar. Sobre todo, Beto, porque si bien existen temas generales en torno a la preocupación que tenemos las y los mexicanos por nuestro país, como pueden ser la seguridad, el empleo, la vivienda, también hay muchos otros que nos interesan particularmente a los jóvenes porque se relacionan con nuestro futuro, con la crisis del agua, con cómo nos encontramos también en materia medioambiental, y de esto hablé un poco Gerardo con nuestros compañeros para conocer qué te preocupa del país. Creo que uno de los principales problemas es la inseguridad. Los problemas de pobreza en todo el país creo que sí abunda bastante. Y la inflación. El campo laboral en general. Para todos los estudiantes hay una decadencia horrible porque, como el clásico, sí quiero que seas recién egresado, pero con 20 años de experiencia. Entonces, luego las vacantes son muy ridículas. Usualmente los que salimos inmediatamente de la escuela, pues no nos contratan, o si quieres trabajar medio tiempo, pues te dicen, sí, pero tienes que tener 5 años de experiencia. Si es medio tiempo y es para subsistir mientras estás estudiando, ¿por qué te están pidiendo experiencia para, no sé, atender una cafetería, ¿no? Yo creo que sobre todo la escasez de recursos, sobre todo de agua, y que eso deriva obviamente a problemas económicos, donde las cosas están subiendo mucho y pues realmente los salarios no son no son lo suficientemente altos para pues sostener a una familia. Actualmente considero que uno de los problemas que más me preocupan es el narcotráfico, porque ya se ha extendido a varias partes de la República, y otra es la centralización del poder en la Ciudad de México, más que nada del poder económico. Los problemas del país que más me preocupan, la inseguridad y pues la economía. Yo creo que primero la seguridad. Sí, es común saber que asaltaron a un amigo, que no puedes pasar por ciertas zonas. Y la educación, porque pues, se habla mucho de que los niños ahorita pues, no tienen como el nivel de antes. Pues bueno, también vi por ahí una que otra noticia de que pues ya algunos tests de inteligencia pues cada vez no salen como se espera, ¿no? Pero pues sí siento que la seguridad y la educación. Creo que sería la ansiedad en los jóvenes. Creo que nosotros después de la pandemia eso nos afectó mucho mentalmente y creo que pues ha incrementado mucho y sí creo que eso. Bueno, el primero creo que es el del agua, sobre todo, que es muy sonado últimamente. A mí me preocupa la inseguridad y la inflación. Actualmente yo diría que problemas de inseguridad y problemas económicos. El segundo debate entre las candidatas y el candidato presidencial, 28 de abril, va a ser muy importante. Lo acabamos de escuchar. A los jóvenes nos preocupa mucho la seguridad o la inseguridad en que vivimos actualmente en nuestro país. No fue uno de los temas que se planteó para este primer encuentro, pero vaya, por eso insisto que va a haber una oportunidad muy grande por parte de las candidatas y el candidato. También lo mencionaron nuestros compañeros, el trabajo, tú lo decías inclusive antes de irnos a la pausa, la seguridad hídrica, o sea, realmente
realmente son muchas de esas cuestiones que no son del presente solamente, sino son del futuro, son del futuro de nosotros que somos los que nos han dicho, lo decías desde el principio, somos el futuro del país. Bueno, pero hay zonas donde no llega el agua, bueno, hay zonas donde se ha convertido en una zona inhabitable por la inseguridad. O sea, muchas de esas cuestiones son las que les preocupan mucho a las juventudes universitarias que pues Gerardo tuvo la oportunidad de platicar. Justo ya mencionas esta parte de la crisis hídrica, Beto. Mencionaba hace un momento que de acuerdo a datos del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad, la zona metropolitana del país alcanzará su máximo para el año 2028. El 2028 ya no es nada. Incluso algunas de nuestras compañeras universitarias también mencionaban la preocupación que tienen por la crisis económica. Y es que cómo no tenerla, Beto, si de hecho el 47% de la población en México, digamos que labora en la informalidad, sí. Y de ese porcentaje, en estos momentos hablando ya de salario mínimo, tenemos que es necesario cubrir con 4,200 pesos una canasta básica. 4,200 cuando el salario mínimo es de aproximadamente 6,200 pesos, de acuerdo a datos de la Coneval. Entonces, por supuesto que nos preocupa esto, porque ya hablar de temas económicos, retomando esto que ya nos compartían nuestras compañeras, pues también es hablar de crisis de la vivienda, ¿no? Sí. Si ganas 6,200 pesos, solamente el 1% de la población gana más de 5 salarios mínimos. Se nos dice que somos suficientemente adultos para emitir un voto, una decisión informada, pero al mismo tiempo no tenemos acceso a una vivienda, no tenemos acceso a un seguro, no tenemos acceso a una jubilación. Entonces, somos adultos muy grandes que viven en condiciones de niños porque es prácticamente imposible, por ejemplo, que podamos independizarnos. Y que es parte, rápidamente ya para cerrar este segmento, Ren, de pues tal vez como esa política vieja, y no por el estilo de política, sino simplemente por las edades de algunos de los candidatos y de algunos de los que siguen en el poder, pues no logran ver, no alcanzan a ver justamente cuáles son las batallas, cuáles son las montañas cuesta arriba que estamos teniendo que recorrer los jóvenes. Es por eso que entonces para nuestro siguiente sondeo, Ren, amigos, Gerardo también platicó con la comunidad universitaria para saber si ellos sienten que los jóvenes son incluidos en la política, que los jóvenes son incluidos en los partidos políticos. Es algo que hablamos desde nuestro primer programa, pero hoy queríamos ahondar un poco con la conversación y con la opinión de los jóvenes universitarios, así que vamos a ver los siguientes sondeos de Gerardo. No, nosotros los jóvenes ser el futuro de este país, los políticos han tratado de crear lazos con nosotros los jóvenes para saber nuestra opinión. Creo que sí, igual y no de la mejor manera. Siento que muchos de sus esfuerzos, sobre todo en redes sociales, son dirigidos hacia un público más joven. Yo pienso que no, como que realmente no pienso que les den importancia, como que le den un peso a los jóvenes cuando pues realmente son importantes, porque al final de cuentas es el futuro del país. Tal vez sí traten de crear ciertos lazos con nosotros, pero considero que podrían como darnos más apoyo a nosotros, porque siento que al ser jóvenes como que no nos toman tanto en cuenta y toman más en cuenta como a las personas adultas, y siento que les hace falta más como acercarse más a los universitarios. Creo que no consideran mucho a los jóvenes y a los niños, siento que se van como más para sectores más altos. Siento que muy poco, la verdad no estoy muy informada, pero por lo que he oído de los candidatos son propuestas muy pequeñas, la verdad que no nos ayudan mucho. No, simplemente por el hecho de que se van más orientados a las cuestiones así como que aparecen en TikTok y todos esos, a las verdaderas cuestiones que se necesita enfocar, simplemente de los estudiantes. No necesitamos que estén diciéndonos, ay, es que tienes que aumentar tus conocimientos. No, es como, ¿cómo puedes aumentar tus conocimientos? Yo considero que no, la verdad siento que no. Siento que solo se quedan con datos que son convenientes para ellos. Ya lo escuchamos de primera mano de nuestras compañeras y compañeros. No sentimos que a los jóvenes se nos hable desde las posiciones de poder que se ejercen en nuestro país, en este caso particularmente en una candidatura a la presidencia, posterior a este primer debate que ya ocurría este domingo, Beto, y en donde ya lo platicábamos incluso antes de que pudiéramos visualizarlo. En nuestra primera emisión de En Trending decíamos, los jóvenes no tenemos discurso en la política, aunque nos interesa, aunque queremos ejercer nuestro voto, no nos vemos representados en sus propuestas. Y sobre todo también una compañera lo dijo, ¿no? Que más allá
allá de quedarse como con los trends de TikTok y hacer, por ejemplo, el candidato Jorge Maínez hizo un live después del debate y entonces él mismo se proclamó el ganador porque en Twitter, particularmente en X, fue el candidato más mencionado. O sea, no se trata solo de eso, ¿no, Ren? O sea, no se trata solamente de tener followers, de tener likes, de tener buen engagement en redes sociales, lo dijo la compañera y creo que estoy completamente de acuerdo con ese sentimiento de que las propuestas que están presentando no son para nosotros, no son para las juventudes. Creen que con una canción, que con un trend, con seguir lo que está marcando la tendencia, con eso va a ser suficiente. Y pues se reflejó también, por ejemplo, desde las elecciones de 2018, cuando la zona demográfica en edad de los 19 años, no de los 18, de los 19 a los 29 fue el tercio más bajo en participación electoral. Entonces, pues no solo se trata de estar activo en redes, ¿no? O sea, Ren, creo que es algo que inclusive nos los ha dicho aquí nuestros invitados, no se trata solo de eso porque eso no los convence, eso no nos convence, hasta sentimos que da cringe, por usar la palabra, ¿no? Entonces, todavía hay un vacío realmente muy grande del entendimiento de lo que los jóvenes queremos escuchar y cómo es que queremos que nos involucren en la política. También ya nos lo compartían desde este primer sondeo, Beto, que pues la verdad esta confrontación que existe entre los candidatos no nos interesa. O sea, si nos ponemos tal vez a analizar todo este historial que tiene cada partido o cada candidato en particular, pues la verdad es que no terminaríamos, en sentido de que pues eso no nos aporta nada para las problemáticas que queremos plantear a futuro. Ya lo que está en el pasado ha llevado al país hasta este momento histórico con estas elecciones tan grandes que tenemos, y en ese sentido ahondar más en las problemáticas que tiene la población. Ya lo mencionaban ellos, no sabemos quiénes de ellos son parte de la Ciudad de México, quiénes vienen desde la periferia. Cada quien tiene problemáticas e intereses particulares, y eso hablando solamente de nuestra comunidad universitaria. Ya si tuviéramos oportunidad de mantener un diálogo con personas más allá de la República Mexicana, nos sorprenderíamos de la cantidad de problemáticas que existen y que completamente nos pasan de largo por este entendimiento que tenemos de nuestros propios intereses, por así decirlo. Sí, no, o sea, sin duda alguna, parece que las redes sociales la utilizaron simplemente para posicionarse. Creo que nos lo dijeron en el tercer programa, Ren, que simplemente están reciclando las técnicas de los 70s, 80s, cuando era la radio, el periódico, la televisión, y simplemente para usarlas en el 2020, y no tiene básicamente ninguna sustancia para las generaciones de la actualidad. Y justamente ese ha sido el objetivo de En Trending, Beto, desde nuestra emisión 1, que ustedes estén informados, y es por eso que también les compartimos cómo mantenerse informados más allá de nuestra plataforma, como es el caso de Política Salvaje. Vamos a conocer de qué se trata. Tienes que salir a votar. El filósofo griego Platón dijo que el precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres. Su alumno Aristóteles dijo que el humano es un animal político, que una de las características básicas de los seres humanos, algo que nos define, es que vivimos en sociedad, que participamos en las cosas de nuestras comunidades. En nuestro país hay problemas profundos desde hace décadas. Según los datos más recientes del INEGI, en México matan a una persona cada 16 minutos. Se reportaron más de 400,000 homicidios entre 2006 y 2022. En México, 9 millones de personas viven en la pobreza extrema. Millones sobreviven con un ingreso de menos de 80 pesos al día. Familias enteras no tienen acceso a la salud, a la educación y al drenaje. Constantemente estamos en las listas de los países más corruptos. Constantemente estamos en las listas de los países en donde más horas se trabaja y menos se gana en promedio. ¿A poco te vas a ir de viaje o te vas a quedar en tu cama el día que se decide el futuro de tu país? ¿Le vas a dejar esa decisión a los demás? Eres un ser social, es hasta antinatural que no te involucres en tu sociedad. Las elecciones son el 2 de junio. 2 de junio con N. Las casillas abrirán a las 8 de la mañana. Según el último censo, en México, cerca del 24% de la población tiene entre 20 y 34 años. Si todos los jóvenes salimos a votar, literalmente podemos definir el rumbo de este país. Sal a votar el 2 de junio y ayúdame mandándole este video a alguien que necesita verlo. Lamentablemente llegamos al final ya de esta quinta emisión de En Trending en su faceta electoral. No existe tiempo suficiente, Beto, para poder abarcar todos los temas que existen en torno a este primer debate presidencial. Yo creo que como conclusión a mí me gustaría compartir algo que ya mencionaba uno de nuestros compañeros en los sondeos, y es que existe una centralidad muy importante en cuanto a las propuestas de cada una de las candidatas y el candidato. De pronto toda la conversación se cierra a hablar de la Ciudad de México, y eso pues creo que yo podría decir que puede
cambiar para el próximo debate. También hay que decirle a los candidatos, a las candidatas y el candidato que las elecciones pues no son federales, ¿no? No solamente se limitan a la Ciudad de México, y en este sentido que también estén abiertos a todo este discurso que existe más allá del centro del país. Y en ese sentido pues también decirles que las propuestas, en este caso de las plataformas del INE, pues fueron bastante cerradas. No sé tú qué opines, pero yo sentí que las preguntas pues sí se limitaban mucho a las problemáticas que existen desde la centralidad, y no sentí yo que también se abarcara o se diera voz a otras partes de la República. A mí, para ir concluyendo, Ren, como dices, ya llegamos a este fin de la emisión, pues bueno, que se tenga en consideración para los partidos y los candidatos hablar fuera de su base. A veces parece que solo le hablan a lo que su base quiere escuchar, y parte de eso es que los jóvenes todavía no tienen una base definida. Entonces los jóvenes quieren escuchar propuestas mucho más diferentes, mucho más innovadoras, y sobre todo ganarse ese voto a base justamente de propuestas y realmente de cambio que se le pueda ofrecer a las juventudes. Llegamos al final de esta emisión, como bien lo decía Ren. Nos esperamos la próxima semana, pero ahora los esperamos en miércoles en el mismo horario a las 20:30 horas. La emisión 6 de Trending Electoral se va a mover a los miércoles, y de a partir de ahí en adelante nos vemos las noches de miércoles a las 20:30 horas, y también por supuesto en nuestro canal de YouTube para que sigan al pendiente de esta y todas las emisiones anteriores de En Trending, no solo electoral, sino desde su fase ya 4 años atrás. Ren, un gusto compartir este programa, pues muy enriquecedor haber escuchado a los jóvenes. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima, Beto.